Jesús en las multitudes presenta. Este es un buen momento. Hay una gran oportunidad para ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Porque el que cree en Dios, todas las cosas le son posibles. Todas las cosas le son posibles. Este es tu programa, Jesús en las multitudes. Jesús en las multitudes. Bajo la conducción del pastor Ricardo Jiménez Garnica. Prepárate para encontrar una respuesta a tu necesidad. Puedes comunicarte con nosotros al 771-110-6098. 771-110-6098. Estaremos orando por ti. Bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de Jesús en las multitudes. Es un placer poderles saludar por este medio para poder hablar del poder de la palabra de Dios. Hoy recibiremos el conocimiento de la palabra de Dios en el pan y el vino. Hola, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo está? Bien. Gracias a Dios. Y de verdad gracias porque en tiempos difíciles el Señor guarda a sus hijos. Y bendito sea el Señor y a su nombre toda la gloria. Bienvenidos a todos. Les enviamos un saludo muy cordial y a todos los que nos siguen, que nos envían comentarios. Nos da gusto que estén recibiendo la palabra de Dios. Y recordemos que siempre la palabra de Dios edifica, exhorta, pero también consuela. Es el poder de la palabra de Dios. Y vamos a preparar nuestros corazones y pedirle al Dios Todopoderoso, como dicen las Sagradas Escrituras, que el que recibe la palabra de Dios huyendo de todo pecado, de todo mal, queda implantada en nuestros corazones por la mansedumbre que tengamos nosotros hacia Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Les recordamos que tenemos una línea de comunicación donde usted nos puede llamar para enviarnos sus peticiones, un mensaje de WhatsApp al 771-110-6098. Y le estaremos de verdad ayudando, apoyando, al estar intercediendo por usted. Y Dios es fiel para cumplir sus promesas por medio de la fe. Y bien, vamos a orar para entrar en el tema y efectivamente es el siguiente. Hoy vamos a hablar sobre el pan y el vino. ¿Qué representa el pan y el vino? Y a través de las Sagradas Escrituras, Dios nos va a estar mostrando su grande poder. Pero oremos. Padre Celestial, en estos momentos te damos infinitas gracias, Dios, por esta oportunidad que tú nos das y solamente abriéndonos nuestro corazón en la fe, dispuestos a aumentar nuestra fe y poniendo por obra tu palabra. Y más que eso, tener el conocimiento de tu poder en tu palabra, seremos establecidos en tu voluntad para recibir grandes bendiciones. Te lo pedimos y te damos gracias, unánimes en oración y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bien,
Vayamos a las Sagradas Escrituras y vamos a ver lo que representa el pan y el vino a través de la palabra de Dios, y esa palabra de Dios es Cristo Jesús. Pongamos mucha atención y recordemos, le voy a hacer recordar una historia. Cuando en las Sagradas Escrituras no se hablaba del sacerdocio y aparece por primera vez ahí lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, y ahorita lo vamos a leer, lo vamos a estudiar. Una gran promesa. Y solamente vaya a las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, en el capítulo número 14, del verso 18 al 19, pero lo voy a explicar. Ahí aparece un sacerdote. Y ahí nos enseñan las Sagradas Escrituras que un hombre, por creerle a Dios, por confiar en Dios y pelear en la fe contra sus enemigos, algo tremendo sucedió de parte de Dios para este hombre. Cosas tremendas de bendición, y yo no sé cuántos de los que están escuchando deseen recibir lo mismo por creerle a Dios y obedecer a Dios y el de la victoria. Solamente piense en todos los problemas o dificultades que está usted enfrentando. Y vamos a analizar los frutos de la palabra de Dios, y dice que allí el sacerdote Melquisedec, tipo y figura de Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, el príncipe de paz, lo dice en el Nuevo Testamento en Hebreos. Se presentó para bendecir, dar una bendición a un hombre de fe, a Abraham. Y veamos lo que dice las Sagradas Escrituras. En el verso 18 del capítulo número 14, escuchemos. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Sacó pan y vino. Se presentó a Abraham y venía de una gran victoria. Y dice que lo recibió el sacerdote, porque cuando confiamos, cuando usted confía en Dios, permanece en la fe hacia Dios, creyendo, Dios le da la victoria y le recibe y le bendice. Y aquí estamos escuchando que le dio pan y vino. Verso 19. Y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Una bendición, y se sintió orgulloso Dios y le dijo: bendito sea, ponga su nombre. Si usted le cree a Dios, usted va a recibir una grande bendición y va a decir: bendito sea mi hijo Ricardo, bendito sea mi hija Isabel. ¿Cómo se llama usted? Expréselo. Es una declaratoria de bendición. Y dice que ¿por qué razón? Porque es hijo del Dios Altísimo. Somos hijos del Rey, nos ve como sus hijos. Y le dijo: del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Porque somos creadores de Dios, y todo lo que hay en la tierra, Dios nos bendice, y a través de recibir, por creerle, el pan y el vino. Bendito sea el Señor. Ahora, los que creen, los que alcanzan a entender todo esto, vamos a ver lo que representa el pan y el vino, y qué frutos hay cuando se nos da el pan y el vino. Número 1, el pan. ¿Qué representa el pan? Es la palabra que se hizo carne en Cristo Jesús y habitó entre nosotros.
Pero pongamos atención, es mismo Cristo Jesús, en la palabra es el pan. ¿Y cuál es el propósito? Para llenarnos de gloria, aleluya, para darnos la grande bendición. Tenemos que entenderlo, abra los sentidos al entendimiento y recibiremos grande bendición. Escuchemos lo que dice el Evangelio de San Juan, el capítulo número 1, verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos anhelamos ver la gloria de Dios? Lo tenemos a la disposición. El Verbo se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne, y dice para habitar entre nosotros. Y dice que el que consume, que cree y come de ese pan, y dice que para la gloria de Dios. Sobre el problema, la necesidad, hay gloria de Dios. Para cualquier aflicción, el alimentarse del pan, aleluya, que está entre nosotros, hay la gloria de Dios y es la verdad. Y dice que es la verdad. Y es la verdad. Es la verdad, no hay otro medio de salvación, no hay otra perfección, sino la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios. Y Jesús dijo, allí está la confirmación en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 6, verso 51. Escuchemos el poder de la palabra de Dios. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aleluya, es lo que recibió Abraham. Recibió un pan. Se le otorgó el pan porque el que le cree, el que confía, el que busca a Dios, recibe el pan de vida, aleluya, para una gloria. Esto nos demuestra que por la fe hay esperanza, y en la esperanza tenemos que demostrar paciencia, y nuestros ojos verán la victoria para la gloria de Dios en esta tierra. Bendito sea el Señor. Ahora, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 4, verso 4, que dice la palabra de Dios. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De nada sirve que nosotros nos alimentemos, así como el pan material, pero lo estoy enfocando al pan espiritual, sino que tiene que haber fe para que haya fruto. Y la palabra se expresa por las promesas de Dios, sino que todo lo que haya entrado baje al corazón, entra por los oídos y va al corazón. Y en los problemas invocamos a través de las promesas y podemos decir, Padre, aquí está escrito que tú eres el pan, Jesús, y yo me alimento, y dice que lo que salga de la boca, y es la palabra de la boca de Dios, porque el deseo de Dios es que nosotros también haya palabra en el corazón para vencer las adversidades. Bendito sea el Rey, bendito sea el Señor, y todo esto se obtiene por el conocimiento. Para recibir todo eso, por el conocimiento de la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios. Es el pan que recibió Abraham. Ahora vamos, el vino. ¿Qué representa el vino? ¿Cuál es el significado del vino? Yo quiero decirle que el vino es el fruto, aleluya, es el fruto de la palabra de Dios. Es el fruto del poder de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, bendito sea el Rey, y el vino es Cristo Jesús. Él es el buen vino, Él es el buen vino, el fruto de la vid, el fruto de la vid, porque el que confía en Cristo Jesús,
Cristo Jesús permanece en nuestra viña, nuestra vida, y da fruto, y fruto en abundancia por el conocimiento. Eso representa los frutos por alimentarse del pan y recibir el vino. Dios le dijo a través del sacerdote Melquisedec a Abraham: ten el pan y el vino. Le estaba diciendo: con esto vas a vivir y con esto vas a dar muchos frutos. Muchos frutos porque has creído a Dios. ¿No le gustaría que así el Señor se expresara de usted? Hija, hijo, y ponga su nombre, menciona su nombre. Tú te vas a mover por medio del pan, porque te alimentas de mis promesas, y vas a ser como el vino, que cuando ya sale el vino es el fruto. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos quieren recibir el Evangelio de San Juan, capítulo número 15, verso 1? Yo soy la vid verdadera. ¿Y luego qué dice? Y mi Padre es el labrador. Y mi Padre es el labrador. Allí está la confirmación. Es la vid, es la viña. Si está Cristo Jesús en corazón, para Cristo Jesús es una viña. ¡Aleluya! Que produce la uva y al final da frutos. Ahora, el vino representa el fruto, como le estoy diciendo, de la palabra. Si no damos fruto, le mencionaba que nosotros tenemos que tener la palabra, y de la palabra que sale, aleluya, de la boca de Dios, que quiere decir que el que permanece en la palabra crea la palabra, invoca la palabra de Dios. Le mencionaba, y si no, de nada sirve si no la escuchamos, pero si no la plantamos en el corazón. Nos va a suceder lo que dijo también Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 15, verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Más bendición, y recuerde que es para la gloria de Dios. Si no creemos y somos débiles en la fe, hemos oído la palabra y no la entendemos, dice que no llevamos frutos. ¿Y seremos qué? ¿Seremos qué? ¿Cómo lo dice las Sagradas Escrituras? Todo pámpano que no lleve fruto, ¿qué? Que en mí no lleva fruto, lo quitará. Nos va a quitar el Señor. Ahora, yo quiero recordarle esto. Ahora, pero antes, ¿cuáles son nuestros frutos? ¿Qué frutos estamos dando cuando escuchamos la palabra? Si no entendemos lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, no vamos a dar fruto. Los frutos de la palabra y el vino lo voy a ejemplificar, y vamos a recordar en el libro de Génesis. ¿Recuerda usted esta historia sobre el copero y el panadero? Pongamos mucha atención. ¿Cómo es el poder de la palabra de Dios? Esto es impresionante. Y debemos poner atención, que nos llama la atención, porque habla sobre lo siguiente. Había un rey, Faraón, de Egipto, y tenía sus servidores, tipo y figura de que tenemos un Dios y nosotros somos los servidores de Dios si le amamos. Y estos hombres delinquieron. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo, cometemos tantas faltas
sin darnos cuenta, pero hay del que lo hace deliberadamente, conociendo. Y dice que llegaron a la cárcel, entraron en una prisión. Y vayamos lo que dice el libro de Génesis en el capítulo número 40, del 1 al 3. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Verso 3. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. José estaba preso injustamente. Muchas veces tenemos que estar pasando aflicciones que se nos parecen injustas, pero Dios tiene un propósito grande. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Y recuerde, estamos escuchando el poder de la palabra de Dios que nos establece en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Enseguida volvemos. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 771-110-6098. 771-110-6098. Para cualquier petición, necesidad o algo que usted requiera, estamos en esta línea para servirles. Estamos de regreso y estamos escuchando y alimentémonos dignamente en el pan y el vino, que son los frutos del poder de la palabra de Dios. Adelante, pastor. Amén, efectivamente, todo aquel que se alimenta del pan y el vino teniendo conocimiento es el poder de la palabra de Dios. Y si no lo hacemos, veamos cuáles son las consecuencias. Es terrible esto, cuánto pueblo de Dios, por no tener conocimiento y entender la palabra de Dios, está sufriendo y pagando consecuencias. Ahora escuchemos, estamos en Génesis, en el capítulo número 40, del 7 al 13. Y escuchemos el verso 7. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Verso 8. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Bien, vemos que el copero y el panadero tuvieron sueños. Y vamos a ver el significado y las consecuencias. Los dos eran servidores del rey. El copero era el que preparaba el buen vino y se lo acercaba a Faraón. Le acercaba el buen vino. Y el panadero es el que tenía que darles frutos, un buen sabor. Le preparaba el pan para que el rey lo recibiera con agrado. ¿Qué fue lo que faltas que cometieron? No nos vamos a meter en eso, pero entraron. Ahora vamos a ver sobre aquel que se alimenta de la palabra y cómo Dios obra poderosamente mientras siga en el camino. Vaya dando frutos. Representa que daba frutos. Por eso dijo Jesús: y yo te limpiaré para que lleves más fruto, porque somos imperfectos. Jesús lo declaró. Faltaba perfección en el copero. Y vamos a ver lo que le sucedió al panadero. Hubo resultados, uno fue para bien y otro fue para mal. Desafortunadamente es así, pero veamos por qué.
El que fue para bien fue restaurado, que fue el copero. Y el que fue para mal fue el panadero. ¿Y cuál fue la razón? Recuerde que estamos diciendo que el que no se alimenta dignamente de la palabra de Dios representa creyéndole, recibiéndole y poniéndola por obra, darle la honra a Dios. Hay consecuencias graves. Y ahora vayamos. Allí José los vio y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y ahora leamos del versículo allí de ese mismo capítulo. Y está en el verso. Ahorita le doy la cita. Estoy viendo desde qué versículo vamos. Primero vimos del 7a, leímos hasta al 8. Ahora vayamos al 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí. Dice que el copero soñó y vio una vid. Era su trabajo, veía la vid, la que da frutos. ¿Y verso 9? 10. Y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Le estaba mostrando Dios. Había quedado suspendida por la falta que había cometido, pero de repente se manifestó para dar frutos, por la razón de que fue restaurado. Mientras usted y yo y todos los hijos de Dios estemos en la fe dando frutos, no cometeremos faltas graves, pero el Señor nos limpiará, aleluya, para que volvamos a ver la viña y dar frutos. Ahora, verso que sigue. 11. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Ahí está la restauración. Escuche usted, allí está el poder de la palabra de Dios, porque vuelve a restablecer. Significa que en Cristo Jesús nos va limpiando para seguirle sirviendo y dando frutos del buen vino que nos ofrece el Señor. Y eso recibió Abraham, esa bendición poderosa. Es tiempo de meditar, es el tiempo de creer y es el tiempo de recibir. Si usted le cree a Dios, usted hoy es restaurado por el problema que le está afectando, la aflicción, enfermedad, lo que sea. Hay restauración porque es el poder de la palabra de Dios. Gloria a Jesús, gloria al Rey. Y ahora vayamos el verso que sigue. 12. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Verso que sigue. 13. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos reciben el poder de la palabra de Dios? ¿Cuántos lo creen? Prepárese para recibir la grandeza de Dios. Si no damos frutos, si no nos alimentamos dignamente, ¿cuáles son las consecuencias? Y vayamos ahora, vamos al versículo número 19. 40. Capítulo 40. Del 16 al 22, perdón. Rápidamente. Verso 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. 17. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Hasta ahí ahorita. Eso representa que recibió la palabra, tuvo la oportunidad. Y dice que en la mente, no la bajó de la mente en la cabeza.
Todos esos panes y banquetes es el poder de la palabra de Dios y no la puso por obra. Por eso cometió faltas. ¿Y qué fue? ¿Quién venía y se lo comía? Sigamos leyendo. Verso 18. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. 19. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. 20. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. 21. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. 22. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. ¿Qué nos enseña esto? Voy a terminar con esto. Que aquel panadero, y es muy terrible, que los hijos de Dios reciban la palabra, duden y no se alimenten, que nada más les entró en la cabeza. Dice que vinieron las aves y se comieron ese pan. Representa, si no nos alimentamos dignamente y la creemos, no alcanzamos la victoria y somos derrotados. En usted está el creer o no creer, y vamos a orar. Todavía tengo más que darle, pero lo vamos a dejar aquí. Yo creo que es suficiente. Si usted le cree a Dios, usted va a ser restaurado. Esto es el pan y el vino, la grande bendición que recibió Abraham y se cumplió. ¿Por qué no en usted? Si usted está teniendo la oportunidad ahorita para recibir grande bendición, y vamos a darle gracias a Dios. Padre, es tu palabra, y tu palabra surta el efecto tan poderosamente, Dios, para que se dé fruto. Te lo pido, Señor, y confío en ti, que todo corazón que esté abriéndose para recibir el poder de tu palabra, hay restauración y recibe la bendición. Renovamos nuestros votos a ti, confirmamos nuestros votos a ti, Señor, y te damos gracias, Dios. Y obra poderosamente por Cristo Jesús. Eres nuestro Señor y Salvador, oh Cristo, y gracias, Padre. Amén, amén, amén. Bien, ahora piensa en su necesidad y en su problema. Ponga su mano en su corazón. Y voy a declarar en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que usted es sanado, restaurado, si usted ha creído. Padre Celestial, en estos momentos ven y obra poderosísimamente en restauración, en establecimiento, Dios, de todos nosotros en tu voluntad. Y recibimos, y en tu nombre declaro, en tu nombre, que reciben lo que están escuchando esta palabra, y reciba usted en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Nos despedimos. ¿Y qué podemos decir, Isabel? Los esperamos la próxima semana. Bendiciones. ¡Hasta pronto!